¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto participar de este seminario internacional de Claxo sobre temas de memoria colectiva, derechos humanos. Yo soy Ana María Barleta, soy de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. El tema que yo elegí para incluirme en este seminario tiene que ver con la historia y la justicia, con la historia como disciplina en el tribunal, y podría titularse Justicia e Historia en los juicios por lesa humanidad en Argentina. Bueno, sabemos que en los últimos tiempos la historia como profesión fue interpelada por circunstancias políticas y judiciales, a través de las cuales el pasado emergía permanentemente como una presencia perturbadora en el presente. Y esa presencia perturbadora, que se refería fundamentalmente a que parecía que había un pasado que teníamos que enfrentar, requirió la atención de los estados, que a su vez eran interpelados por la demanda social, de una larga lista de testigos, víctimas, familiares, sobrevivientes de las grandes catástrofes del siglo XX. Y eso, por supuesto, ocurre todavía, lógicamente, en América Latina, en nuestra región, debido a que, a los procesos políticos altamente conflictivos que hemos vivido en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, todo el siglo XX, que efectivamente entonces sentimos esa demanda social de todos estos testigos, víctimas, como os decía, sobrevivientes de estas catástrofes. En Europa, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, eso también fue un dato de la realidad. Entonces, estos vínculos entre historia y justicia, entre verdad histórica, verdad judicial y sobre todo la demanda social hacia la historia, es un poco de lo que quería hablarles. Si tenemos en cuenta que en América Latina, un poco como resultado de estos procesos altamente conflictivos, de violencias políticas o de políticas violentas, se constituyeron comisiones de verdad en diversos países de América Latina. Lo mismo ocurrió en Argentina con la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que se constituye inmediatamente a la emergencia del primer gobierno democrático del doctor Alfonsín, y a partir de esta comisión se fue imponiendo una impronta jurídica que en los primeros tiempos, para pensar el pasado dictatorial, que en los primeros tiempos tuvo como consecuencia la oclusión del papel de la historia o de la verdad histórica completa o propiamente dicha para responder a la necesidad política primera, que era juzgar a los responsables de los crímenes aberrantes que se habían cometido durante la última dictadura militar. No obstante, a pesar de esta oclusión, ¿no es cierto?, de la historia, la intervención de los organismos de derechos humanos, su presencia fuerte, su presencia en las calles, desde antes del fin de la dictadura, ¿no?, porque muchos de ellos se constituyeron durante la dictadura militar, su presencia en el juicio a las juntas militares en 1985, en los juicios por la verdad desde 1999, cuando estuvo ocluida la posibilidad de juzgar penalmente a los perpetradores, y luego con la reapertura de los juicios en Argentina a partir de juicios penales a partir de 2006, la reconstrucción histórica, creo yo, ¿no es cierto?, fue ganando terreno dentro mismo de esa impronta jurídica que tuvo entonces el tema de la verdad en Argentina. Al punto que ya a la dictadura militar se le fueron agregando cívico-militar, empresarial, eclesiástica, es decir, se fue nutriendo de otros actores, además de los propiamente militares. Sabemos que la cuestión militar es muy
tremenda en América Latina. Hoy mismo, ¿no es cierto?, estamos frente a un recrudecimiento de la cuestión militar en toda la región y entonces lo militar siempre parece ser como el tema más importante o el actor central. Bueno, entonces lo que yo me propongo un poco en esta clase es exponer y problematizar el impacto que tuvo en los tribunales la irrupción de historiadores, cientistas sociales, investigadores, jóvenes tesistas del mundo académico que participaron del estrado judicial, que fueron convocados como testigos de concepto, testigos de contexto, y que permite pensar cómo una parte del ámbito judicial fue capaz de escuchar, y a partir de esta escucha y a partir de esta presencia de la historia y las ciencias sociales en los tribunales, contribuimos a que existiera una reparación más efectiva de los colectivos querellantes y a la vez sistematizar una interpretación histórica capaz de explicar el genocidio. Bueno, entonces un primer punto sería pensar que hay un campo académico dedicado a la historia reciente, a la historia del tiempo presente, como se la llama también, y que este es un área de investigación que inicialmente tuvo que abrirse camino frente a varias prevenciones del mundo académico, prevenciones metodológicas, pretensiones epistémicas, ideológicas, en el interior del campo historiográfico local en Argentina y también, ¿no es cierto?, internacional. Pero inmediatamente tenemos una gran producción, publicaciones, tesis, proyectos colectivos, la estabilización además y la permanencia de instancias académicas, como jornadas, congresos, etc. La ampliación de las fuentes, que en los comienzos las fuentes para la historia del tiempo presente eran escasas, eran fragmentarias, de difícil acceso. Tuvimos en estos años apertura de archivos sensibles, estímulos para las investigaciones, los que les daban además factibilidad. Historiadores y cientistas sociales se comprometieron en la construcción de archivos, en la construcción de fuentes orales, en la recopilación de fondos documentales. Es decir, que el campo de la historia reciente se desarrolló en un cierto sentido paralelamente, o a lo mejor también en las épocas de impunidad, pero también paralelamente a la problemática sobre si el pasado tenía que ser juzgado o no. Bueno, sabemos que uno de los debates fundacionales de esta historia del campo reciente, de la historia reciente, fue el vínculo entre el archivo, el testigo, el historiador, la memoria, la historia, y entonces este campo tiene desafíos que tienen que ver, por un lado, con la politicidad de lo que significa el pasado en el presente, el pasado que no pasa, como habitualmente se lo llama, el recorte temporal, la naturaleza traumática de estos objetos de estudio para gran parte de la sociedad, la presencia de actores vivos que, además de discutir, o de la posibilidad que tienen de discutir el resultado de estas investigaciones, además demandan a la historia, demandan a las ciencias sociales, porque está esa necesidad entonces de enfrentar el pasado. Que esto es extraño en un sentido, porque el pasado teóricamente está atrás, pero sin embargo está frente a nosotros. Por ejemplo, Henri Rousseau, un historiador del tiempo presente, su último libro se llama Face au passé. Bueno, ¿cómo traducimos face au passé? Frente al pasado, enfrentamos al pasado, superar el pasado, pero en realidad es una expresión interesante que nos muestra tal vez como una subversión de los tiempos históricos, y esto va a implicar inmediatamente una relación distinta del historiador con el pasado. Uno podría decir que ese vínculo pasado, presente, futuro, que era tan productivo en el siglo XX, en donde el futuro era una categoría
una categoría importante o la categoría principal del régimen de historicidad, como dice François Hartog, ir hacia el futuro, de progreso en progreso, ir rápidamente hacia el futuro, lo más rápido posible. Esa categoría perdió potencia. ¿Para qué perdió potencia? Y bueno, para arrastrar a la gente hacia la transformación de la sociedad con una expectativa fuerte en los tiempos que vienen. Entonces, al dejar de ser el horizonte, expectativas y convertirse muchas veces en amenaza climática, amenaza catastrófica, el presente tomó ese lugar y creció como categoría, y hoy sí sabemos que es el instante, todo se olvida fácilmente. Dejamos entonces de tener claro el pasado para qué ese pasado, qué queremos entender del pasado, qué cosas dejar de lado. Entonces, bueno, puede ser que algo de eso que el pasado para qué, una cuestión central se ha convertido en responder a esa demanda social. Responder a esa demanda social se convirtió en un imperativo, y entonces allí los testigos de las grandes catástrofes, como les decía, de esos procesos altamente conflictivos en distintos lugares del mundo, pero fundamentalmente para nosotros en nuestra región, en América Latina y muy fuertemente en Argentina, tienen presencia estos testigos, testigas que no se sentían incluidos en los relatos de la gran historia y que son una voz irreemplazable para contar los crímenes de lesa humanidad y para pensar en los efectos devastadores de esa macrocriminalidad del genocidio. Los historiadores siempre desconfiábamos de los testigos, ¿no? Era algo que era necesario poner entre paréntesis. Sin embargo, hoy constituyen, ¿no es cierto?, una demanda muy... nos demandan, y por lo tanto significa para la historia pensar en esa demanda que es la del pasado en el presente, la del pasado que no pasa. Entonces, otro de los debates del tiempo presente es que vuelve nuevamente a plantearse un vínculo que parecía superado, que tenía que ver con el modelo judicial de escritura de la historia, que era un modelo que fue pionero de la investigación, que es un modelo decimonónico, en donde constituyó a la historia, ¿no?, como disciplina científica, ¿no? Estaba muy ligada a ese modelo judicial que, por supuesto, tenía que ver con grandes individuos, con individuos que habían desarrollado acciones políticas, hazañas, construido el Estado, y que inevitablemente entonces creaban bandos dentro de lo que podía ser la escritura de la historia. Por eso recordamos, ¿no?, muchas veces a un historiador que en su época fue muy renovador, que fue Marc Bloch, y que murió, fue asesinado en los campos de exterminio hacia fines de la Segunda Guerra Mundial. Él nos planteaba esa necesidad de superar el modelo judicial para pensar en la comprensión. Y entonces él decía, bueno, como decía él, robespierristas, anti-robespierristas, díganme quién fue Robespierre, dejen de ponernos en un bando o en el otro, comprendamos y no juzguemos. Bueno, estos procesos altamente conflictivos, por llamarlos de una manera tal vez eufemística, nos volvieron a plantear si es posible no juzgar y si tenemos que responder a esta demanda social. Hay un libro emblemático que tomó las diferencias y las coincidencias entre la profesión del juez y del historiador, porque evidentemente tienen un origen coincidente en lo que es, bueno, la
capacidad de argumentar, la necesidad de la prueba, la investigación en base a pruebas, la investigación en base a indicios, es algo que siempre llamó la atención sobre estas profesiones, la del juez y la del historiador. Pero también, este es un libro del año 93, cuando se están desarrollando también nuevos tribunales que judicializan el pasado en Francia, en Alemania, en algunos lugares de Europa, justamente cuando la historia ya ha superado el modelo judicial y se ha enriquecido ya no de grandes individuos o individuos notables, sino de colectivos, de otros protagonistas y de otras problemáticas que no exclusivamente la historia política. Entonces, cuando la historiografía haya superado, se encuentra en un momento de superación del modelo judicial, vuelve a plantearse la necesidad de intervenir en el estrado. Entonces, tiene que tomar la palabra la historia en los tribunales. Esta es una cuestión que dejo un poco pendiente para pensar un recorrido en Argentina de este vínculo entre historia y justicia. Es decir, que ahora seguiría una línea que podría ser de los crímenes de lesa humanidad a la condena por genocidio, que en este recorrido por la experiencia histórica de la Argentina podemos empezar a ver si es posible la ampliación de la verdad histórica en los tribunales. Bueno, si nosotros pensamos en el inicio de la democracia a partir de 1983, el primer presidente, Raúl Alfonsín, tenía la decisión de juzgar a los militares responsables de las violaciones a los derechos humanos y tenía la intención entonces de establecer a la vez niveles de responsabilidad en el juzgamiento. Inmediatamente a asumir, deroga una ley, que es la ley de autoamnistía, que los militares habían establecido antes de dejar el poder en septiembre del 1983. Alfonsín deroga la ley de amnistía, les pide que se autojuzguen, eso no ocurre, entonces inmediatamente la Cámara Nacional de Apelaciones de Buenos Aires toma el juzgamiento de los militares. Es decir, hay una derogación de una autoamnistía y a la vez, ¿no es cierto?, Alfonsín con dos decretos, el decreto 157 y 158, también de diciembre de 1983, propone el juzgamiento de las cúpulas, de las cúpulas de los guerrilleros, de las organizaciones guerrilleras y de las cúpulas de las Fuerzas Armadas responsables de las juntas militares. Es decir, bueno, eso inmediatamente a la vez nombra la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, la CONADEP. Esa comisión establece un informe, arma un informe, que es el Nunca Más, un informe emblemático que va a constituirse en el primer relato oficial de los crímenes de la dictadura por parte de un gobierno democrático. Y va a ser la base, este informe paradigmático de relevamiento de una cantidad considerable de casos registrados, de entrevistas a testigos, de recopilación de información oficial, que va a producir el primer juicio, que es el juicio de las juntas militares en 1985. Como resultado de ese juicio, las cúpulas militares son condenadas. Son 9 los que son juzgados. De esos 9, 2, Jorge Rafael Videla y Emilio Macera, van a ser condenados a cadena perpetua.
otros 3 van a ser condenados a penas menores y 4 de ellos van a ser absueltos. Es decir, es una condena solo a los excomandantes, pero dejando también una puerta abierta para juzgar a los delitos cometidos por los subordinados de las 3 fuerzas, que podían ser juzgados por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y diferenciando así los niveles de responsabilidad en la lucha antisubversiva. Pero se establecía entonces la continuidad del juzgamiento de los cuadros subalternos. Bueno, el desarrollo de la dinámica política hizo que en diciembre del 86 empezaran los reveses, o sea, varios reveses a la política de juzgamiento, la ley de obediencia, la ley de punto final primero, es decir, estableciendo un plazo de 2 meses, de 60 días, para que se hicieran nuevas denuncias, y luego, a pesar de ese plazo de 2 meses, 300 denuncias nuevas se hicieron, y luego, ¿no es cierto?, a través de un levantamiento militar en la Semana Santa de 1987, Alfonsín se vio obligado a, ahí está, digo, cuáles eran los nudos, ¿no es cierto?, de esas coyunturas, a sancionar la ley de obediencia debida para exculpar a los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente después siguen los reveses, después de la ley de obediencia debida, la ley de punto final en el 87, en 1990 el nuevo presidente, Carlos Menem, va a establecer los indultos a las cúpulas, tanto de las organizaciones guerrilleras como de las Fuerzas Armadas, y entonces ahí empieza una época de impunidad que va a extenderse hasta el año 2001, donde estas leyes empiezan a ser declaradas inconstitucional por algunos jueces, y al 2003, cuando finalmente se derogan las leyes de impunidad, y a partir entonces del año 2005 vuelve nuevamente la posibilidad de juicios, la capacidad punitiva, la capacidad de realizar juicios penales. Tenemos que decir que en ese interregno de impunidad siguió la resistencia, es decir, el movimiento de derechos humanos, los movimientos, las distintas organizaciones de derechos humanos de Argentina desarrollaron una resistencia. ¿En qué consistió? En 1995 se crea una nueva agrupación, una nueva asociación de derechos humanos, que son los hijos de desaparecidos y desaparecidas en Argentina, es decir, una nueva generación que se pone en marcha y que se asocia al movimiento de madres de Plaza de Mayo y abuelas de Plaza de Mayo, que, como decía al principio, se originan o se crean en plena dictadura. En 1977 ya existen estos movimientos. Hijos tiene una herramienta, usa una herramienta allí, que es los escraches. ¿Qué son los escraches? Ellos dicen, si no hay justicia, hay escrache. Significaba que en las puertas de las casas de los responsables, los que se sabía o se había investigado que eran responsables de crímenes aberrantes, entonces eran escrachados, o sea, se hacía una acción que visibilizaba en el vecindario que esa persona entonces había sido un represor, un genocida, como lo llamaba entonces el movimiento popular. ¿Qué otra cosa? Los juicios populares que hicieron las madres de Plaza de Mayo en la Plaza de Mayo, los juicios por la verdad, además de los juicios en el exterior, es decir, la extraterritorialidad de los crímenes de lesa humanidad permitía que entonces podían ser juzgados en el exterior. Y una cosa novedosa, que fueron los juicios por la verdad, que desde 1999 se realizaron a pesar de que no
se podían desarrollar como juicios penales. Es decir, tenían toda la estructura del juicio, pero no se podía sancionar. Es decir, no se podía penalizar, no se podía sancionar. Entonces permitieron, si bien no permitieron entonces la sanción, la condena o la absolución, sí permitieron entonces acumular una gran cantidad de material que se convirtió, ¿no es cierto?, en un trampolín importante para los juicios penales que se desarrollarían más adelante. Bueno, entonces, respecto de estos juicios, que es a los que más quería referirme, es decir, bueno, aquí, antes de pasar a los nuevos, quiero decir, tanto en el juicio a las juntas, allí, ¿no es cierto?, la característica central era la dominancia en el imaginario político de la teoría de los dos demonios, por un lado, es decir, había habido una sociedad que había permanecido, que era inocente, frente a dos violencias que habían estado en pugna y que se habían enfrentado. Esa había sido un poco la característica fundamental que había sido establecida en ese documento, ese primer escrito oficial que fue el Nunca Más. En un sentido, era un avance frente a la idea de guerra que habían desarrollado los militares como fundamento, como justificación de lo que había pasado durante la dictadura militar. Las víctimas que testimoniaron en el juicio a las juntas estaban sostenidas en un discurso humanitario de violaciones a los derechos humanos. En ese primer momento fue muy difícil, ¿no es cierto?, hablar de las militancias políticas, hablar de los proyectos políticos. Las víctimas eran víctimas de violaciones por un poder estatal que había desarrollado un plan sistemático de exterminio, de aniquilamiento. Bueno, si pensamos entonces ahora en una nueva etapa, una segunda etapa de juicios a partir del 2006, tenemos allí entonces bastantes novedades y algunos puntos de inflexión. Esas novedades tienen que ver fundamentalmente con que el juicio a las juntas había juzgado individuos y se habían tomado casos particulares y casos individuales de denuncias. Ahora hay una novedad, sobre todo en los juicios de La Plata, que es donde se inicia, la ciudad de La Plata, que es donde se inicia esta nueva etapa de juzgamiento. Va a haber una novedad que es la creación de una querella colectiva, no solamente de querellas individuales. Se arma un colectivo que se denominó Justicia Ya, estaba conformado por una cantidad importante de organizaciones. Es decir, ya no eran solamente víctimas los individuos, sino que se empieza a pensar que hay un derecho colectivo y que hay un sujeto colectivo que es el que ha padecido estas atrocidades y estos crímenes aberrantes. Entonces, varios colectivos como la Asociación Exdetenidos y Desaparecidos, la Central de Trabajadores Argentinos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Comité de Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos CODESEC, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, los Hijos La Plata, la Asociación ANAI, que es otro organismo, las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, entonces constituyen un sujeto colectivo. Ese sujeto colectivo, en un sentido, va a
el hecho de que haya ya ahí un sujeto de derecho colectivo empieza a subvertir algunas de las reglas del proceso. Y entonces me parece que este sería un punto de inflexión importante, en donde ya la justicia no se propone solamente, o no se impulsa que la justicia solamente juzgue a los oficiales de máximo rango y que eso signifique un efecto disuasivo de la pena, lo que se llamó la justicia utilitarista, sino que sea una justicia retribucionista en donde sean juzgados toda persona que haya violado los derechos humanos por la totalidad de las víctimas y por la totalidad de la sociedad que ahora se constituye como sujeto colectivo ofendido y agraviado por esa distinción entre justicia y utilidad. Ustedes la van a tener también en los textos que les ofrecemos, en el texto de Emilio Krenzel, en la distinción del jurista Malamud Goti. Bueno, entonces, acá empieza como una primera vuelta de tuerca en donde este juicio a las juntas, el juicio a las juntas que había sido ejemplificador, ahora la historia empezaba a dejar de ser un telón de fondo para empezar a tener un valor explicativo que se va a ver también en la acumulación de los testimonios, en la organización de los testimonios en orden cronológico, en las secuencias, en la aparición de material del archivo. Ese sería, ¿no es cierto?, un punto de inflexión, como a la vez, ¿no es cierto?, empezar a hablar de genocidio y empezar a interpretar ese plan sistemático como genocidio por parte del tribunal, en donde esta expresión pasa de las consignas políticas que estaban en la calle, ¿no? A donde vayas los iremos a buscar, para convertirse, ¿no es cierto?, en un concepto utilizado por el tribunal, un concepto que está ahora en el estrado. Bueno, otro punto de inflexión que se puso en marcha en estos juicios fue, como decía al principio, los testigos de concepto, los testigos de contexto, que es que la querella entonces llama a expertos, a aquellos que pueden estar legitimados o que están legitimados en su trabajo académico, en su trabajo de investigación, a que den prueba testimonial en el juicio. Y la querella lo defiende de este modo: resulta pertinente la presencia de los testigos y hace el descubrimiento de la verdad, en virtud de que consideramos que la actuación de los acusados debe valorarse en el contexto genérico de la conducta desplegada por los miembros del aparato cívico-militar, integrado por las jerarquías que sostuvieron la última dictadura militar. Para esta parte, o sea, para la querella, los hechos que serán juzgados merecen abordajes que permitan interpretar el contexto en el cual sucedieron, a fin de evitar una mirada simplista o lineal que en definitiva impida la reconstrucción histórica y jurídica de cómo fue gestándose el plan de exterminio del cual fueron víctimas las más de 350 personas cuyos casos se ventilan aquí, en este juicio, que fue el primero, el juicio a Miguel Osvaldo Echecolás, el jefe de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires. Es decir que, entonces, ahora, se decía que era necesario un testigo que hablara del contexto. Por eso la historia pasa de ser telón de fondo a tener valor explicativo. Es decir, que el contexto, que es algo extraño en un tribunal, ya que el contexto
para el juez solo puede ser una hipótesis, distinto que para los historiadores, pero se necesita aquí entonces entender algo más, es decir, de juzgar a un imputado, juzgar a algo mayor, juzgar a todo un régimen. Entonces, esta presencia, esta participación, permite no solamente ampliar la nómina de los responsables, más allá de pertenecer o no a las Fuerzas Armadas, sino también ampliar la calificación de los delitos, como es el concepto de genocidio. Un ejemplo es, por ejemplo, lo que declara uno de los jueces de uno de estos tribunales, el doctor Roberto Falcone, en un reportaje que le hacen, que está titulado «Tener un uniforme o tener un traje es lo mismo». Roberto Falcone nos habla de la necesidad de cambiar los parámetros en los procesos judiciales. Él dice, el hecho de que el aparato de poder se manejara de forma clandestina, con personal encapuchado de noche, con zonas liberadas, y que las víctimas estuvieran tabicadas, impide que la aplicación de esos hechos se pueda hacer a la luz de los parámetros normales. No es lo mismo un robo cometido bajo la luz del mediodía, que generalmente tiene testigos, y estos hechos deliberadamente ejecutados así para procurar impunidad. Entonces, el primer problema que se le plantea al Poder Judicial, sigue diciendo el juez, es cómo se juzga un tema de macrocriminalidad estatal con delitos cometidos en la sombra, donde usted no tiene testigos presenciales. Bueno, o sea, un juez que dice los parámetros normales no nos permiten juzgar esta macrocriminalidad. Bueno, entonces, recapitulando, ¿en qué decimos inflexión? Por un lado, un sujeto colectivo, un sujeto de derecho colectivo. Por otro lado, la categorización de los crímenes con conceptos de las ciencias sociales y de la historia, es decir, la categoría de genocidio que permite entonces ampliar no solo la nómina de perpetradores y permite hablar de los circuitos represivos, sino a la vez entonces darle un valor explicativo en el tribunal a los hechos del pasado. Por otro lado, en estos juicios, otra vuelta de tuerca, sobre todo en el juicio a la Armada Argentina, la Fuerza de Tarea 5, que se desarrolló en el 2015, los testigos de concepto, contexto, que participaron, pudieron valorar la presencia de la Armada en la región, por ejemplo, la región de La Plata, Berizo y Ensenada, un sector en donde la Armada tenía una presencia de sociabilidad, una presencia de positividad, dando trabajo, etcétera, y a la vez, ¿no es cierto?, de control de una de las empresas del Estado, de la Armada, que era Astilleros, la empresa Astilleros Río Santiago, donde hubo una cantidad considerable de desaparecidos, de despedidos, de renunciantes. Allí, en este caso, cuando se juzgó a la Fuerza de Tarea 5, una cuestión interesante que valoró el tribunal fue, y que formó parte de la sentencia, la consideración de los trabajadores sobrevivientes del astillero que perdieron su trabajo, que no pudieron volver a trabajar en la empresa, que tuvieron que sobrevivir de distintas maneras. Entonces se mostró a través de la investigación cómo fue interrumpido su proyecto de vida, cómo fue cambiado totalmente
ese proyecto y cómo la Armada y cómo la dictadura militar logró reestructurar relaciones de trabajo, relaciones sociales, relaciones de habitabilidad por el hecho de haber excluido a este grupo. Estos eran sobrevivientes, pero también, ¿no es cierto?, por haber excluido y tener, ¿no es cierto?, y haber hecho desaparecer y asesinar a una parte importante y considerable de los trabajadores de esa empresa. Es decir, que el mismo concepto de genocidio, pensando la eliminación de un grupo nacional que les permite cambiar las relaciones sociales a partir de la exclusión de ese grupo, a partir del exterminio de ese grupo, hizo que la sentencia, además de seguir con la categoría de genocidio, estableciera que esos testigos, que esos sobrevivientes cobraran salario por parte de la empresa sin obligación de concurrir y que el Estado se hiciera cargo de abrir el camino para que pudieran cobrar su jubilación. Es decir, que aquí la reparación es una reparación que tiene un impacto fuerte, no solo es una reparación en el terreno del reconocimiento de las víctimas, en el terreno del castigo y las sanciones responsables, sino que a la vez es una reparación efectiva sobre la vida de estos sobrevivientes. Entonces, lo que podríamos concluir de esta exposición o de este recorrido, ¿no?, es pensar qué asociación interesante puede producirse entre los colectivos de derechos humanos, las asociaciones de derechos humanos que ininterrumpidamente estuvieron en el camino de la demanda de justicia, la inserción del mundo académico y la voluntad de algunos jueces de abrir un camino en donde la reparación no solo sea el reconocimiento y el castigo, sino a la vez la ampliación del conocimiento histórico, de la interpretación de los hechos y también, ¿no es cierto?, de estas reparaciones efectivas sobre la vida de los sobrevivientes. Bueno, pienso en un epígrafe de un trabajo de un intelectual francés, Vladimir Yankelevich, en un trabajo que se llamó Lo imprescriptible, perdonar con honor y dignidad, en donde pone dos versos de Paul Éluard que dicen: no hay salvación en la tierra mientras se pueda perdonar a los verdugos, dice Paul Éluard. Y Henri Rousseau, este historiador francés que les decía y que también les ofrecemos un trabajo de él sobre historia y justicia en Francia, que también enmarca un poco algunas de nuestras expresiones o de nuestras ideas, sacándolo, ¿no es cierto?, de nuestra región, pensando procesos parecidos. Rousseau nos trae una frase de Chateaubriand que dice: el historiador como brazo secular de la venganza de los pueblos.
Qué interesante, ¿no? Esta idea. Bueno, a lo mejor podremos contribuir con la justicia, que es la forma de venganza del mundo moderno.